Muy bien, buenos días, bienvenidos a todos. Gracias al Señor por esta mañana que nos permite estar, congregados juntos y si bien es algo que hacemos cada domingo por la gracia de Dios, no es algo que puede pasar todos los domingos y sin duda tenemos que ser agradecidos porque a veces puede ser que por alguna razón, algún motivo nos toque no estar en la casa de Dios y sin duda eso sería una pena. Pero mientras estamos debemos agradecer a Dios y honrarlo como lo hacíamos, cantando esos himnos, leyendo su palabra. Y ahora vamos a continuar y fijar nuestra atención en la enseñanza en esta mañana. Como ustedes saben, estamos avanzando acerca de cómo ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y es algo realmente precioso porque en la medida que uno se va ejercitando en esto, comienza a cobrar más luz las escrituras, comienza a tener un valor preponderante en cada historia. No son simplemente historias, sino que son verdades a través de las cuales Dios quiso dejarnos una figura de Cristo, una representación de lo que el Señor iba a hacer en la redención de su pueblo. Vamos a continuar con eso y en esta mañana, con la ayuda de Dios, consideraremos que es en Cristo que nosotros somos librados de la ira venidera. Quiero invitarles a que juntos podamos buscar en el libro, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, el versículo 7. Bueno, ustedes saben, capítulo 11 de Hebreos es un capítulo precioso en las Escrituras en donde el autor tiene una clara intención de mostrar a Cristo y cómo la fe en ese Cristo ha sido el medio de salvación a través de todos los tiempos y comienza a traer de la historia distintos personajes que eran muy familiares para el pueblo de Dios, como Noé, como Abraham, como Moisés y tantos otros. Y todos se unían en la fe, no en una fe en algo, sino la fe en Dios, y esa era lo que los había justificado. Entonces dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, ustedes saben, en este tema o en esta temática de poder ver a Cristo como, a las historias en el Antiguo Testamento como un tipo de Cristo. Bueno, Noé es un personaje muy relevante en este propósito, porque la Biblia nos presenta a Noé no solamente como ese personaje central en la historia del diluvio, como aquel personaje que fue usado por Dios y que le fue encomendado la tarea de construir un arca, de introducir a los animales y de salvar a su familia, sino que es muy importante porque en él se revelan numerosos paralelos en la persona y la obra de Cristo. Versículo 7 que acabamos de leer en hebreo, si usted lo notó, dice que él fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, que esa advertencia de Dios hablaba de un juicio venidero y que él preparó el arca en que su casa se salvase. Bueno, este versículo no lo vamos a poder ver en profundidad, pero sí nos introduce al tema en esta mañana, que es librados de la ira venidera. Noé fue advertido por Dios acerca de que el juicio de Dios por medio del agua, por medio del diluvio, vendría sobre la tierra, sobre todo el mundo. Y él tenía que hacer o crear un medio de salvación, y ese medio era el arca, y esa tarea que él tenía era que su casa se salvase. Bueno, no era una tarea fácil, sobre todo lo veremos en un momento más, pensando en ese contexto en el que él está viviendo.
Génesis capítulo 5 comienza a describir que el mundo se había corrompido de tal manera que Dios no toleró más la maldad de los hombres y dijo, tengo que destruirlo. Bueno, algunos piensan que los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, y sí lo son, no hay duda de eso. Pero no sé si son tan comparables a la maldad de aquel tiempo, a tal punto que Dios determinó de manera radical exterminar o terminar con la vida humana, excepto la familia de Noé. Bueno, el Espíritu Santo, al inspirar esta historia, el relato de Noé nos muestra cómo Noé es un tipo de Cristo, cómo su fe, su vida, su obediencia prefiguran aspectos de la obra redentora de Cristo. Él es enviado a salvar a su casa. Cristo fue enviado por el Padre para que pudiera redimir a su pueblo de la ira venidera. Bueno, Noé anticipa a Cristo como el Salvador que iba a venir, como el Salvador que nos libraría o que libraría a su pueblo del juicio divino. Nos presenta la figura de un mediador, nos presenta la figura de un hombre que fue obediente a Dios y su voluntad. Bueno, es importante entender, cuando hablamos de Noé como un tipo, que no estamos diciendo que Noé ni ningún otro tipo es igual a Cristo. Son simplemente figuras, son sombras, son tipos imperfectos, son hombres pecadores que Dios en su voluntad quiso dejarlos en las Escrituras como un testimonio de algo que iba a suceder en el futuro. El mismo Señor Jesucristo usó ejemplos de tipología hablando de sí mismo. Él dijo, yo soy el verdadero maná del cielo. Ellos sabían esa historia, el pueblo de Israel conocían de primera mano, era una historia que cada vez que se sentaban a la mesa posiblemente la recordaban. Y todos habían escuchado cómo Dios había preservado la vida de la nación, dándoles el pan del cielo. Y Cristo toma esa figura, toma ese tipo y dice, mi Padre no solamente estaba mostrando su fidelidad, su compromiso en el pacto de mantener a este pueblo con vida y les dio alimento, sino que Él estaba hablando de algo mejor. Estaba hablando de mí. Yo soy el pan del cielo que iba a descender para salvar a su pueblo. Bueno, Noé es ese tipo de figura que nos presenta la obra salvadora de Cristo. Noé nos lleva a considerar a Cristo como ese refugio provisto por Dios para librarnos de la ira venidera. Es ese refugio en donde nuestra alma es protegida, es ese refugio en donde nuestra alma es santificada, limpiada, perdonada. Es Noé y el arca una figura profética de lo que Cristo iba a hacer con su pueblo. Bueno, vamos a entrar rápidamente al primer punto en esta mañana y quiero invitarlos ahora a que puedan buscar en sus Biblias, en el libro de Génesis, el capítulo 5, y vamos a leer ahí el versículo 28 y 29. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es leer solamente una parte de los versículos. Y lo primero que nos dice el versículo 28, que Lamec vivió 182 años. Bueno, sin duda que celebró muchos cumpleaños Lamec, 182 años de vida. Y dice la palabra de Dios que engendró un hijo. Bueno, hasta el momento no nos parece nada relevante más que destacar y señalar la cantidad de años que vivían estos personajes en la antigüedad, 180, algunos 600 y otros como Matusalén, muchos más. Pero nos dice que él engendró un hijo. Y dice el versículo 29 que este hijo que engendró lo llamó Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Bueno, el nombre Noé significa descanso, significa consuelo. Bueno, Génesis 29 está mostrando
a Lamec como una especie de profecía acerca de su propio hijo. Él dice, este Noé, este hijo que Dios me dio, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. La tierra estaba maldita. El hombre tenía que trabajar ahora y tenía que sudar grandemente para poder alimentarse, para poder mantener a su familia. Y dice Lamec, bueno, este nos dará descanso, este nos dará consuelo. No sabemos con certeza cómo él logra elegir el nombre de su hijo. No sabemos si fue algo que Dios puso en él, algo que Dios le dijo, no lo sabemos. La Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos es que Dios en su soberanía usó a Noé como una figura profética de Cristo. ¿Qué significaba Noé? Descanso. Lo que lo que Dios está anunciando a través de la venida de este niño, Noé, y su nombre, el que da descanso, está apuntando rápidamente a ese niño que iba a nacer de la Virgen María y que sería el descanso de las naciones. ¿Se acuerdan la promesa que Dios le hace a Abraham, en Génesis 3:15, y luego le hace a Abraham, dice, de tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. De tu simiente nacerá un hombre, nacerá un niño que será el descanso y el consuelo de su pueblo. Bueno, está hablando de Cristo. Dice el puritano John Owen que ve en estas palabras de Lamec una expresión de consuelo mesiánico. De alguna manera él se está consolando, descansando en que sí, está hablando de su hijo, pero está apuntando a algo mejor, a Cristo, aquel que vendría para dar descanso a su pueblo. Noé fue un instrumento por medio del cual se preservaría la raza humana. Y es en este sentido que fue Noé una figura de Cristo, quien es el único salvador de la humanidad. Algunos ven a Noé como el segundo Adán, ¿no? En el sentido, bueno, Adán fue el primer hombre que después de él descendió toda la raza humana. Será Noé de quien después del exterminio o del juicio de Dios sobre la tierra nacería nuevamente la raza humana. Bueno, a diferencia de Adán, Noé estaba junto a sus hijos, que eran en total 8 personas, toda la familia, y que de esas 8 personas descendió nuevamente toda la población del mundo. Bueno, Noé sería el único sobreviviente junto a su familia de la raza humana. Bueno, la profecía de Lamec apunta a que el verdadero descanso vendría siglos más tarde en la persona del Señor Jesucristo, quien no solo aliviaría el cuerpo o la tierra, sino el alma de los hombres. Es hermoso, hermanos, porque no solamente estamos hablando de una historia, de algo importante, de algo relevante que pasó en la historia, sino que nos está recordando cuál es la obra de Cristo, no en el pasado, no en el futuro, sino una obra que Cristo lleva adelante hoy con cada uno de nosotros. Mateo 11:28 dice, venid a mí. Y el versículo 29 dice, y hallaréis descanso para tu alma. Bueno, es precioso. Es precioso porque Noé, si bien representaba aquel que traería descanso, él mismo en su alma necesitaría como pecador esa esperanza, ese consuelo y ese descanso que solo Cristo podría darle. Y es esa nuestra realidad hoy. No sé cuál es tu situación, no sé cuáles son tus problemas, no sé cuáles son tus necesidades, pero quiero que sepas esto. Ese verdadero Noé llegó y está para darte descanso. Ese Hijo de Dios que descendió del cielo y que fue engendrado por medio de María, por medio del Espíritu, ha venido para darte descanso a tu alma. Tu alma puede hallar descanso,
Tu alma puede encontrarse como en un vaivén de sentimientos, puede ir y venir, puede estar atormentada, puede estar afectada, puede ser una situación desesperante, pero quiero que sepas que solamente en Cristo hay descanso para tu alma. No es la economía, no es la salud, no es un buen trabajo, no es una buena situación nacional o social de un país, no es eso. Se trata de que encuentres tu descanso en Cristo. Y lo que necesitamos entender es que para hallar ese descanso en Cristo simplemente tenemos que ir a Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, Cristo, los haré descansar. Hermanos, muchas veces las situaciones difíciles de nuestra vida, las angustias, las tristezas, las dificultades son una clara intención de Dios de recordarnos que nuestro descanso no está en las circunstancias que nos rodean. Nuestro verdadero descanso solamente puede ser encontrado en Cristo. Posiblemente si hoy vivimos días de tormentos, días afectados de una y otra manera, es porque hemos dejado de tener en Cristo nuestro descanso. ¿Y qué tenemos que hacer? Claramente el versículo dice, vengan a mí, vengan a mí. No importa cuánto te has alejado, no importa cuánto te has desviado de la verdad, no importa cuánto has ofendido a Dios, venid a mí y una vez más hallaréis descanso para vuestra alma. Y eso es lo que Noé está representando. Noé está anunciando el evangelio proféticamente, diciendo un día vendrá un niño y él será el descanso de su pueblo, él será el descanso y la salvación a su familia. Bueno, la tierra de aquella época, como bien leíamos, era una tierra maldita, el hombre estaba maldito y todo lo creado estaba maldito por causa del juicio de Dios y de la desobediencia del hombre. La humanidad vivía bajo esa maldición, sumida en un estado de corrupción total, privados del temor de Dios y siendo parte de un sistema depravado, maligno, sin Dios y sin esperanza. Sin duda que necesitaban descanso. Sin duda que son días similares a los nuestros, similares a los que vivimos hoy. En ese contexto, dice la palabra de Dios, que Noé fue un hombre justo que caminó con Dios. Génesis 6:9. Lo vamos a ver en un momento más, no lo busquen. Pero Noé fue usado para preservar la vida de su familia y de todos los que creerían en su mensaje del juicio que Dios había anunciado. Su vida y su misión apuntan a Cristo, el verdadero descanso, el verdadero Hijo de Dios que nos libra no solo del juicio temporal, sino de la condenación eterna. Y Pablo, pensando en esto, dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así como Noé fue el medio usado para preservar a su familia del diluvio, Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a salvar a todos los que creen del juicio venidero. El descanso que Noé trajo fue parcial, temporal, pasajero. Sin embargo, Cristo ofrece un pleno y eterno descanso para tu alma. ¿Necesitas descanso? ¿Necesitas consuelo? ¿Necesitas esperanza? Ven a Cristo. Dios ha encarnado a su Hijo, Dios se ha encarnado en su Hijo, Dios ha venido al mundo, Dios ha ido a la cruz con un propósito, que puedas encontrar en Él, por medio de la fe, el descanso que está anunciando a través de Noé. Hay un versículo que me quedó grabado en estos miércoles que estuvimos estudiando y los hermanos estuvieron enseñando acerca del libro de Esther. Hay un versículo en el capítulo 4, no lo vamos a leer en todo, pero hay un reclamo de parte de Mardoqueo a Esther.
Y él le manda a decir como que ella tenía como reina de intervenir en favor de su pueblo. Y él dice, bueno, dile esto a la reina, pero también dile esto, que respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Lamec dijo, este es mi hijo, él nos dará descanso de nuestro trabajo. Mardoqueo dijo, de algún lado, algún día, la liberación vendrá para el pueblo de Dios, para el verdadero Israel. Y ese día ya vino, ese día se cumplió, ese día fue en Cristo, en su muerte y en su resurrección, para decir hoy, tengo esperanza, tengo descanso solamente por la fe en Cristo. Dios sostuvo en Noé la línea mesiánica activa, expectante y latente. Ese descanso para tu alma ha venido. Ese descanso está en Cristo. En segundo lugar, Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Bueno, leemos el versículo de esta manera y nos pareciera como un versículo de relleno, como un versículo que no está diciendo mucho, que no nos está aportando muchos detalles, pero cuando nos detenemos y consideramos el versículo 9 que dice, Noé era un varón justo, bueno, ya nuestra perspectiva acerca de él cambia al entender que el ambiente en el que Noé vivía no era un ambiente fácil, no era un ambiente santo, no era un ambiente puro, no. Dice que las intenciones del corazón de los hombres de aquella época eran de continuo solamente a lo malo. No había nada bueno en ellos, no había una búsqueda de Dios, no había un temor de Dios, no había una disposición a honrarle, todo lo contrario. Pero Dios destaca y dice, este hombre, Noé, era un hombre justo. Era un hombre piadoso y en esto se destacaba a toda la sociedad que lo rodeaba. Bueno, esta es una afirmación impactante o que debiera impactarnos porque nos permite ver que Noé era un hombre justo en medio de una generación corrupta, violenta, maligna, completamente alejada de Dios. Él era como una luz en medio de la oscuridad. Noé resplandece como un testimonio de cómo deben vivir los hijos de Dios. Nuestra sociedad no es muy distinta a la de los tiempos de Noé. Y el llamado de Dios a nosotros y a cada uno de sus hijos es a resplandecer en el mundo. Lo normal, lo cotidiano es ser arrastrado por las costumbres, por el pecado que abunda en una sociedad, pero sin embargo, dice Dios, este es un hombre justo. Y esto nos introduce a ver nuestro segundo punto, que es el justo de Dios. Recuerden, Noé nos está anunciando a Cristo. Noé está hablando, sí, de una realidad que él vivió, de una realidad espiritual que él tuvo, pero sobre todas las cosas nos está apuntando a algo mejor, a Cristo. Y si bien Noé era un hombre justo en una sociedad maligna y perversa, él está señalando al justo de Dios, al Hijo de Dios, a Cristo. Versículo 8 del capítulo 6 dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Porque la pregunta es, ¿cómo puede ser que Noé haya sido catalogado de tal manera, con tanta diferencia a las demás personas? Bueno, Noé era un pecador caído como cualquier persona de su época. No era un hombre santo, no era un hombre intachable, no era un hombre sin pecado, pero fue hecho justo, por la gracia de Dios. Por eso el versículo 8 nos dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y cabe destacar que ese halló no es algo que él estaba buscando. Era Dios el que le dio, el que le concedió esa gracia y esa fe para creer en Dios y para vivir de tal manera que pueda ser reconocido aún por Dios como un hombre justo.
Su justicia fue el fruto de la gracia de Dios en él. Su justicia no era algo que había nacido de él, sino que era consecuencia de la gracia y de la fe en él. Génesis 9:20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y el versículo 21 dice, bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto o desnudo en medio de su tienda. Bueno, este versículo lo cito para mostrar que Noé no era un hombre impecable, era un pecador. Después del diluvio dice que él plantó y tuvo ahí viñas y hizo vino y se emborrachó y dio un espectáculo desagradable. Era un pecador, no era un hombre sin pecado, no estaba a la altura de las exigencias de la justicia de Dios, pero fue justificado por medio de la fe en Cristo. Y eso es lo que está señalando el escritor a los hebreos: Noé por la fe, Abraham por la fe, como veíamos hace algún domingo atrás. La diferencia en Noé fue su fe en ese que iba a venir a salvar al mundo, su fe en el Cordero de Dios. Por eso Hebreos 11 dice, por la fe Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y esto nos lleva a pensar en nuestra salvación, nos lleva a pensar que Cristo es el Hijo justo de Dios, el que vendría a reemplazarnos, a sustituirnos, porque no había en nosotros posibilidad alguna de alcanzar la justicia exigida por Dios para estar a cuentas con Él, para reconciliarnos con Él, para ser justificado. Por la fe Noé fue hecho heredero. Y es por la fe, querido hermano, que hay descanso. No se trata de tus obras, no se trata de tu fidelidad, no se trata de lo que hagas, no se trata de cuánto guardes los mandamientos o la palabra de Dios, no se trata de cuánto sepas de la verdad de Cristo. Se trata de una esperanza en el Hijo de Dios. Ese Hijo que Noé está anunciando. Se trata de que si tu fe está depositada en Él, si tu fe no está en Cristo, entonces no eres un heredero, entonces no tienes justicia. Porque la justicia viene por medio de la fe en el Hijo de Dios. Y eso es lo que Noé está anunciando. Todos aquellos que pongan su fe en aquel que sería el consuelo, no solamente hallarían descanso para sus almas, sino que recibirían justificación en él. Noé no poseía justicia para agradar a Dios, no poseía esa justicia para ser declarado justo, sino que le fue imputada por medio de la fe. Noé está apuntando a Cristo como el justo Hijo de Dios que vendría. Si yo soy reconocido justo en medio de una sociedad maligna y perversa, pero vendrá otro, que ese será completamente santo, ese será completamente justo, ese no tendrá pecado, no se hallará palabras de mentira en su boca, no tendrán una sola manera de señalarle un pecado en él, porque él es el justo de Dios, un hombre sin pecado, un hombre que vivió en medio de esta generación maligna y perversa, pero que no ofendió a Dios. Este es el mensaje que es proclamado en el Evangelio. El hombre es justificado por la fe en Cristo. Estas verdades acerca de Noé señalan, apuntan a Cristo como el justo perfecto que imputa su justicia a su pueblo. Hebreos 11 dice que luego de la advertencia de Dios, él tenía que salvar a su familia. Pero si no fuera por la intervención de Dios, Noé ni siquiera podría salvarse a sí mismo. Sin embargo, Cristo vino también de la misma manera para salvarnos, para salvar a su familia, para salvar a su pueblo, para salvar a su esposa, la iglesia. Y es a través de esa justicia que Él vivió, esa justicia real, esa justicia comprobable, esa justicia que no solamente los hombres podían dar testimonio, sí, este es un hombre justo. Esas fueron las palabras cuando le vieron crucificado. Este hombre era justo.
No solamente los hombres podían dar buen testimonio de Cristo, era necesario que esa justicia fuera real y efectiva a los ojos de un Dios santo. Dios dijo, este es mi Hijo amado, en Él serán justificados mi pueblo, mis hijos. 1 Pedro 2:22 dice, en el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él era sin pecado, Él no ofendió, Él no transgredió la ley de Dios, Él fue sin tacha alguna. Y como dice el Evangelio, nadie pudo acusarle de una sola falta. La justificación no se trata solamente de una buena imagen ante los hombres, se trata de ser justos a los ojos de Dios, y Él lo cumplió. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios le dijo a Noé, Noé, esta es la advertencia, este es el juicio, prepara un arca y que tu familia entre en ella. Esa era su tarea primordial para Noé en su época. Y Cristo vino con el mismo propósito. El que no tenía pecado se hizo pecador. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Él tenía que salvar ahora al pueblo elegido por Dios. Él tenía que redimir, Él tenía que alcanzar, Él tenía que justificar a lo que Dios le había dado. Y eso sería por medio de su muerte y por medio de su justicia. Jesús, el justo, cargó tu pecado y mi pecado para que podamos entrar a la comunión con Dios. Noé llevó a su familia a la seguridad en el arca. Dios nos lleva a la comunión con Dios por medio de su justicia. Pedro 3:18 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ese era su propósito. Noé vino para salvar a su familia. Noé creó el arca para salvar a los suyos. Cristo vino e imputó su justicia. El justo por los injustos. Él cargó el pecado de nosotros con un propósito, con un fin. Llevarnos a Dios, reconciliarnos con Él. Cristo padeció una sola vez. Su sacrificio es suficiente y definitivo. Tercer lugar en esta mañana, tercer punto, Génesis 6, versículo 13. Entonces ya vimos el descanso. Así era el nombre de Noé, el que traería descanso y consuelo. Y este era el primer punto, el que trae descanso está hablando de Cristo. En segundo lugar, el justo de Dios está hablando de Noé, pero también está señalando a Cristo como el justo que vino para justificarnos delante de Dios y por quien podemos tener comunión con el Padre. En tercer lugar, el autor de la redención. El autor de la redención. Génesis 6, versículo 13 dice, dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios está anunciando, como veíamos en Hebreos 11:7, el juicio. Y conforme a esa advertencia y conforme a ese anuncio de Dios a Noé, Noé comenzó a trabajar. No empezó a cuestionar a Dios, no comenzó a buscar medios alternativos para que Dios pudiera arreglar las cosas. Dios había determinado algo y Noé se sometió a ese propósito y a ese plan de Dios. Hazte un arca, porque he decidido destruir a todos los hombres en esta tierra. Dice, he decidido el fin de todo ser. Esto nos lleva a pensar que el fin de todo ser está en las manos de Dios. Queridos hermanos, Dios ha decidido cuándo nacer y Él ha decidido cuándo será tu fin.
Es Él el que determina todas las cosas. Y acá lo está mostrando con completa claridad. Él dice, he decidido el fin de todo ser y usaré estos medios, el juicio, el diluvio, el agua, la lluvia, la inundación, para llevar adelante mi propósito. Y es como Dios lleva adelante su plan. A veces es una enfermedad, a veces es un accidente, a veces un homicidio, lo que fuera, pero es Dios quien utiliza, como hoy leíamos en la confesión, medios extraordinarios o medios comunes para cumplir su propósito de darle fin a una persona. Pero esto era lo que Dios había determinado, el fin de todos los hombres. Pero Él les dice, hazte un arca. Bueno, seguramente Noé, como la mayoría de nosotros, nunca vimos un arca. Podemos tener alguna referencia, bueno, el arca será así, será de esta madera, tendrá estas proporciones, tendrás habitaciones y harás esto y aquello, pero nunca Noé había visto un arca. Así que él se pone a trabajar conforme a lo que Dios le había dicho. El arca no es una idea de Noé, no es algo que surge de su mente brillante, no es un plan que fue como meditado en el corazón y en la mente de Noé. Fue una total y completa obra soberana de Dios, nacida de la mente de Dios. Dios le dijo a Noé, hazte un arca. Voy a destruir este mundo, voy a consumir a toda la humanidad en juicio, pero hazte un arca. La bondad de Dios había determinado un lugar de refugio, un lugar de salvación, y ese lugar era el arca. Todos los hombres de aquella sociedad maligna podrían encontrar refugio, descanso y salvación si entraban en ese arca. La misma mano que creó el agua que derramaría en juicio sobre la tierra, es la misma mano que creó la madera para hacer un refugio seguro de salvación en el arca. Es la misma mano. La misma mano que ejecutó el juicio con severidad, es la misma mano que llamó a su siervo y le dice, hazte un arca para que todo aquel que en él entre sea salvo. El arca fue una provisión de Dios para salvar a Noé y su familia. Cristo nos fue provisto por el Padre con el único medio para redención y consuelo de nuestras almas. Cuando Dios pensó en el arca, pensó en Noé. Pensó en la seguridad que podía brindarles, pensó en el refugio que le estaba otorgando, pensó en cómo resguardar a estas 8 personas. Cuando Cristo vino a la tierra, Dios estaba pensando en nosotros. Dios estaba pensando en ti, querido hermano. Dios estaba meditando en tu necesidad de redentor y Él dijo, voy a salvar a esta persona y voy a darle fe, voy a darle un corazón nuevo para que ellos puedan poner su esperanza, su seguridad en Cristo. Y así fue. Una vez más podemos ver cómo la mano redentora de Dios fue la autora de nuestra salvación. El arca no fue una idea humana, la salvación mucho menos. La salvación nace en el corazón redentor de Dios y es ejecutado por el Hijo en la cruz del Calvario. Es un plan completo de principio a fin de la Trinidad, de un Dios que vino a salvar lo que se había perdido. Pablo dice en 2 de Timoteo 1:9 que Él nos salvó según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa salvación no fue el plan B, esa salvación no fue un plan alternativo que Dios encontró para decir, bueno, esta humanidad se corrompió, se perdió, algo tenemos que hacer. No, desde el principio, de antes de los tiempos de los siglos. Eso es cuando nada existía, cuando ni siquiera había un árbol, ni siquiera había agua, ni siquiera había nada. Dios había determinado salvarte por medio de la gracia y por medio de la fe en el Hijo. Juan 3:17 dice, porque Dios envió a su Hijo al mundo
no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios le dijo a Noé, hazte un arca y hazte una puerta para que todos los que crean en esta advertencia del juicio, del castigo de Dios y entren en él, serán salvos. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él, para que todos los que crean en él encontraran salvación, esperanza, así como todos los que creían en el mensaje de Noé y entraran en el arca serían salvos. De la misma manera, cualquier persona que por medio de la fe pone su esperanza en Cristo es salvo. Noé, sus hijos, sus nueras, su esposa eran tan pecadores y tan merecedores del juicio de Dios como los que murieron por no entrar en el arca. La pregunta, hermanos, es ¿por qué? ¿Por qué entonces Noé fue salvo? ¿Por qué sus hijos y toda su familia se salvaron de la ira de Dios? Porque le creyeron a Dios. Le creyeron a Él. Creyeron en su advertencia, creyeron en la fidelidad de su juicio, creyeron en ese arca como un medio de salvación, porque si bien nadie podía imaginar la cantidad de agua que iba a caer, tampoco nadie podía imaginar si esa arca podría resistir a las tormentas que por 40 días estuvieron cayendo sobre el planeta Tierra. De igual manera nosotros no merecemos el perdón. No lo merecíamos, no lo merecemos y no lo mereceremos en el futuro. Nunca ninguno de nosotros es digno del perdón, de la reconciliación, de ser llamados hijos de Dios. No lo merecemos. Pero al igual que Noé, hallamos gracias en Dios. Pablo lo decía, que somos salvos por la gracia que nos fue dada por Cristo Jesús. Él vino para ser un canal de bendición. Él vino para ser nuestro consuelo, nuestra esperanza. Él vino para darnos esa gracia que no queríamos y que no merecíamos y darnos esa fe para creer en Él. Es esa la diferencia, querido hermano. No somos mejores que nadie. Somos lo necio, lo vil y lo menospreciado de este mundo. No somos seres especiales, no somos seres santos. Simplemente somos receptores de la gracia salvadora de Dios. Y es por esa gracia que estamos en Cristo. Es por estar en Cristo que estamos seguros. Su seguridad estaba entrada en el arca. Nuestra seguridad está estar en Cristo. Y te pregunto en esta mañana, ¿estás en Cristo? No te pregunto si vienes a la iglesia, no te pregunto si te has bautizado, no te pregunto cuánto conoces de la Biblia, de teología o de lo que quieras. No te estoy preguntando eso, te pregunto, ¿tienes esa certeza? ¿Tienes esa seguridad? Y hay una historia muy preciosa que dice que un hombre vino muy compungido a hablar con el predicador Moody y le dijo, no soy salvo, no tengo seguridad de mi salvación, no me siento redimido, no me siento salvo. Y Moody lo miró y le dijo, querido amigo, la gente que estaba en el arca no estaba segura porque se sentían a gusto en el arca, no estaban seguras porque se sentían bien en el arca, estaban seguras porque estaban en el arca. Este hombre entonces entendió que no se trata de cómo nosotros nos sentimos, se trata de si estoy verdaderamente en Cristo, si mi fe, si mi esperanza están en Él. Y esa es la pregunta en esta mañana. ¿Estás en Cristo? ¿Está tu esperanza cada día en Él? ¿Te levantas con ese descanso, con ese consuelo de saber que eres un hijo de Dios porque has puesto tu fe, tu descanso y tu seguridad en Él? Bueno, eso es lo que Dios vino a ofrecernos en el Hijo. Dios no solo diseñó el arca, también dio instrucciones precisas de su construcción y al final Dios mismo fue el que cerró la puerta de ese arca. Génesis 7:16. Todo esto nos lleva a considerar a Dios soberano de
la salvación. Dios le dijo a Noé, un medio humano, haz esto, pero este es mi plan, estas son mis medidas, este es mi juicio y este es mi lugar de preservación. Dios le dice al hombre, cree en mi Hijo, y Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Él ideó la cruz, él ideó ese castigo que su Hijo debía merecer para que a través de ese juicio nosotros fuésemos justificados con Él. La salvación es una obra soberana de Dios. Dios no deja la redención de su pueblo al azar. Él se involucró, Él fue parte, Él ejecutó, Él resucitó, Él salvó, porque la redención es el plan eterno de Dios. Dice Pablo en Efesios 1, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió, Él nos salvó, Él nos justificó, Él nos glorificará. Esa es la esperanza. Noé salvó a su familia de las aguas, Jesús salva a su pueblo de la ira, del pecado y de nosotros mismos. La obra de Noé al construir el arca trajo bendición temporal, real, necesaria, pero temporal a su familia. Sin embargo, la obra de Cristo, querido hermano, la obra de Cristo en la cruz trae una bendición eterna para todas las familias de la tierra que vienen a Él por medio de la fe. El arca está hablando de Cristo, es más allá que una historia bonita que le contamos a nuestros hijos, es más allá que un enorme barco que fue creado en la antigüedad. No, es una representación de la enorme y gloriosa obra de Dios en donde solamente tendremos salvación y perdón. Mateo 1:21 dice, darás a luz un hijo. Está hablando el ángel con María y dice, darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él, solamente Él, salvará a su pueblo de sus pecados. La única escapatoria era el arca. La única manera de escapar al juicio era entrar en el arca. Y dice Dios, he enviado a mi hijo y llamará su nombre Jesús. Lamec dijo, mi hijo se llamará Noé, el consuelo. Y Dios dijo, mi hijo se llamará Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese es el significado de Jesús, el Salvador. Noé sería el consuelo, Cristo sería el Salvador. De eso es lo que está hablando las Escrituras, de eso es lo que la historia de Noé está comunicando. Noé diseñó el arca. Noé no diseñó el arca, fue un invento de Dios. Noé no planeó la liberación de su familia, Dios sí. Dios planeó nuestra redención, nuestra liberación a través de la fe en el Hijo. Fue Dios el autor de eterna salvación. Cuarto y último punto en esta mañana. Noé, un predicador de justicia. Acompáñenme rápidamente a 2 de Pedro, capítulo 2, el versículo 5. 2 de Pedro 2, 5. Es impresionante ver cómo muchos de los autores del Nuevo Testamento se van nutriendo de sus enseñanzas de verdades del Antiguo Testamento, y esto reafirma lo que decimos, que el Antiguo Testamento está hablando de Cristo, que la Biblia se interpreta con la Biblia, el Antiguo en el Nuevo, y dice Pedro, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y quiero que nos quedemos por un momento en esta frase, que el Espíritu de Dios dice que Noé es un pregonero de justicia. Bueno, pregonero es la palabra griega que significa un heraldo. Alguien que proclama en público
algo. El anuncio del rey tiene algo que decir de parte del rey. Y Pedro nos lleva a considerar a Noé no solamente como alguien que preservó a su familia, no solamente como un constructor de una gran nave de refugio para los animales y para su familia, sino que nos dice, él era un pregonero de justicia, él era alguien que anunció por medio de su obra, por medio de su fe, por medio de su vida, el juicio de Dios viene. Necesitamos entrar en el arca. Esa era su proclama, ese era su anuncio, esa era su predicación. Su justicia estaba expresada en esto. Llamaba a los hombres al arrepentimiento, advertía acerca del juicio y proclamaba el carácter santo de Dios. Noé, un pregonero de justicia. Bueno, Noé no solo edificó un arca, sino que por décadas, y por qué no decir por siglos, él estuvo anunciando por medio de ese arca, por medio de su trabajo, una advertencia acerca del juicio venidero. Y esto nos lleva a pensar que muchas veces el evangelio puede ser anunciado con palabras, puede ser predicado con verdades de las escrituras, pero también el evangelio puede ser anunciado y proclamado con vidas como la de Noé, vidas santas, vidas rectas, vidas que honran a Dios como la de Noé. Los puritanos veían en Noé un ejemplo fiel de lo que el verdadero ministerio de la iglesia significa. El ministerio de la iglesia significa, la existencia de la iglesia debe ser existir para proclamar la justicia de Dios, aun cuando un mundo entero se oponga y lo rechace. Es el llamado de Dios a su pueblo a proclamar como Noé la justicia de Dios. Dios es santo, Dios te llama al arrepentimiento y Dios está advirtiendo sobre su juicio. Ese es el mensaje central y predominante de la iglesia. Ese es el mensaje de tu vida, hermanos. Ese es el mensaje de cada hijo de Dios. Noé no solo edificó un arca, sino que predicó por medio de ese arca. Noé predicó no solo con palabras, sino con la edificación y la construcción de un arca. Era ese arca un testimonio visible de que el juicio de Dios se avecinaba, pero que todos aquellos que entraban en él serían salvos de la ira venidera. Noé predicaba en justicia y llamaba a los pecadores al arrepentimiento y a la fe, pero la gente de aquella época, como la gente de nuestra época, despreciaba a Noé, su predicación, su proclamación, rehusaron arrepentirse y fueron consumidos en la ira de Dios. De la misma manera sucederá hoy. Y en esto quiero detenerme un momento y advertir amorosamente a todas estas personas, hijos, hermanos, que vienen y nos visitan todo el tiempo. Y todo el tiempo están siendo expuestos al evangelio. Todo el tiempo, por la gracia de Dios, de alguna manera Dios te está hablando y te dice, arrepiéntete, arrepiéntete, cree en el Hijo, porque llegará un día como en los días de Noé, que no habrá escapatoria. No habrá un arca, ya Cristo no estará disponible para salvarte, ya la salvación será quitada, ya Dios ejecutará con determinación su juicio sobre tu vida. El tiempo es hoy. Hoy el arca está abierta. Hoy Cristo está llamándote y te dice, ven a mí. El que a mí viene no le echo fuera, no te rechazo, no te ignoro, todo lo contrario, he venido para salvarte. Noé predicaba el mensaje de Dios. El testimonio de Noé es un testimonio doble. Por un lado, una proclamación de la gracia ofrecida de Dios en el arca. Y por otro lado, una evidencia del justo juicio de Dios que caería sobre los hombres. El Evangelio está hablando de eso. El Evangelio está hablando de un Dios justo que tiene que consumir a los hombres en su pecado. No hay escapatoria, querido amigo, para tu vida. Es lo que Dios tiene que hacer. Ese Dios justo, ese Dios santo tiene que condenarte. Pero sin embargo, en esa cruz vemos la gracia de Dios.
El arca representaba la gracia de Dios, la salvación, la redención eterna. Cristo es esa representación, la personificación de la gracia de Dios. Te llama y te dice, ven, y en Él, solamente en Él encontrarás salvación. Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en estas generaciones. Noé debe entrar al igual que su familia. Noé no puede entrar por su familia. Dios le dijo, cada uno de los integrantes de la familia deben entrar. No, Noé no va a representar a la familia, tiene que entrar toda la familia para ser salvo. El juicio de Dios está afuera y de la misma manera Dios llama a los hombres a encontrar esa representación delante de Dios solamente en Cristo. Pero cada hombre de manera personal, de manera individual, debía entrar en el arca y de la misma manera el hombre debe venir a los pies de la cruz, arrepentido y buscando fe en Cristo para salvación. Si no estás en Cristo, querido amigo, tú mismo debes venir a Jesús por la fe, a poner tu esperanza en Él. Y ahí entonces, solamente entonces serás salvo. Tu salvación no dependerá de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos. No dependerá de nadie, solamente de Cristo. Y necesitas venir a Él y solamente en Él habrá descanso y salvación para tu alma. Alguien dijo, el deber del atalaya no es salvar a la ciudad. El deber del atalaya es sonar la trompeta. La trompeta por siglos y siglos ha estado sonando. El juicio de Dios está siendo anunciado cada día. Dios ha determinado un día en el cual vendrá a juzgar con justicia a los hombres. Y si ese día no estás dentro del arca, serás consumido. Pero si estás en Cristo, hay completa seguridad, completa certeza de que serás salvo. Matthew Henry dice, pensando en el arca, o en esta frase del versículo 1 del capítulo 7, entra en el arca, es una figura del Evangelio. Cristo es un arca en quien solo podemos estar seguros cuando nos acercamos a Él por la fe y entramos a Él con arrepentimiento. Dijo, Cristo es el arca. ¿Estás en Él? ¿Estás seguro? El arca fue un refugio para Noé y su familia. Los protegió del diluvio, los protegió del juicio que estaba cayendo sobre la tierra. De la misma manera, Jesús es tu refugio. En Cristo somos libres de la ira venidera. Ya no hay más condenación, dice Pablo, a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ese castigo fue ejecutado en Él y porque estamos en Cristo, que es nuestra arca eterna de seguridad, pero necesitamos entrar en el arca. Cuando entramos en esa arca, somos librados del diluvio, del juicio de Dios. Es por entrar en esa arca que es Cristo que nosotros somos salvos. Dice Génesis 7:23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Reptiles, aves, todos fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Palabras de esperanza. Solamente fueron salvos los que estaban en el arca. Si no estás en Cristo, si no estás en Él, no hay esperanza. De nada sirve que vengas a la iglesia, de nada sirve tu bautismo, de nada sirve tu Biblia, de nada sirve nada de las cosas piadosas que podemos hacer. La única manera es entrar en el arca. Y esa era la proclamación de Noé, ese era su mensaje, y era el mensaje que apuntaba al Cordero de Dios que vino a predicar esa verdad, que solamente en Él, solamente en Cristo, habría salvación. Así como Noé llamó a entrar en el arca, ese llamado fue por un tiempo limitado.
Había un plazo en el cual esa puerta estaría abierta, pero un día Dios fue quien cerró esa puerta. La puerta del arca no permaneció abierta para siempre. Dios cerró en el día señalado, en el momento indicado, Dios cerró la puerta y no hubo más esperanza. Un día Dios quitará su puerta. Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ese será salvo. Un día esa puerta, como la puerta del arca, se cerrará definitivamente y no habrá esperanza. Por eso, en esta mañana, corre a Cristo. No sabemos si mañana estaremos con vida, ni siquiera sabemos si a la tarde estaremos con vida. Pero esa puerta hoy está abierta y Él te llama y te dice, ven, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. Todos miraban el arca y posiblemente se burlaban o negaban la veracidad de un juicio, pero el juicio comenzó a caer y ya no había esperanza. De la misma manera, muchos se pueden burlar del Evangelio. Muchos pueden reírse de los cristianos, de nuestra esperanza, de hablar de Dios y hablar de la fe y de la salvación. Pero solamente somos salvos por Cristo. Y si esa es tu esperanza, querido hermano, gloria a Dios por eso. Pero si hay alguien en esta mañana que no tiene en Cristo su esperanza, hoy es el día. Ven a Cristo y serás salvo. No es un tipo de Cristo que nos revela la asombrosa unidad de las Escrituras de Génesis al Apocalipsis, se van entrelazando y mostrándonos al Cordero de Dios que vino a salvar a su pueblo. Noé nos muestra a un Dios santo que juzga el pecado de los hombres, pero que salva también por medio de la fe en Cristo. Un Dios justo y un medio de redención que Él está proclamando a los hombres. El diluvio no es un acto de ira de parte de Dios, sino que es un acto justo de Dios, llevado adelante, con justicia contra los hombres y su pecado. Es un ejemplo del plan profético de Dios de salvar a los hombres por medio de Cristo. Las aguas del juicio caen, pero el hombre halla gracia en el arca de Dios, en Cristo. Querido hermano, en esta mañana, Noé está apuntando a Cristo. Su vida está señalando a Cristo. El arca está apuntando a Cristo. Entonces, si estamos en Cristo, podemos ver cómo a través del tiempo, cómo a través de todas las edades y generaciones tras generaciones, Dios ha sido fiel. Y Dios te ha traído a Cristo, su arca. Y acá estás seguro y acá estás tranquilo, encontraste descanso para tu alma. Y eso debe ser el motivo de tu alegría, el motivo de tu gozo, el motivo de tu esperanza. Debe ser el motivo por el cual cada día nos levantamos y damos las gracias a Dios y nos rendimos ante Él, porque ninguno de nosotros merecía esa esperanza. Fue en Cristo, fue por la obra redentora de Dios a través de los tiempos que nos alcanzó y nos dio esta esperanza. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y que obre en nuestros corazones y nos ayude a vivir de tal manera como lo hizo Noé, que Dios sea honrado. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por Noé, por su vida. Gracias por su fidelidad que nos confronta, nos desafía. Pero nada tiene de relevancia Noé si no es que en esa historia podemos ver claramente a Cristo. Podemos verte a ti, Señor, como ese Dios hecho carne que vino y que llevó adelante el plan de redentor de Dios para que nosotros pudiéramos tener esperanza. Señor, no hay manera de expresar nuestra gratitud hacia ti, hacia la salvación, Señor, y cuán
ingratos somos a diario, Señor, porque vivimos nuestras propias vidas, corremos nuestras propias carreras, peleamos nuestras propias luchas y nos olvidamos que ese rescate eficaz y eterno tenía como propósito llevarnos a un lugar seguro y desde ese lugar seguro proclamar tus verdades, anunciar tus virtudes y servirte a ti. Señor, rápidamente perdemos de vista lo inmerecedores que somos de su salvación, pero la tenemos, la recibimos por fe, lo confiamos, lo creemos así. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de tu obra. Ayúdanos a, Señor, entregarnos a ti como tú te entregaste por nosotros. Ayúdanos a vivir para ti como debemos vivir por ser tus hijos. Señor, tu palabra tiene poder, el Espíritu obrará en nuestras vidas conforme a nuestra necesidad, pero Señor, no dejes de obrar en nuestras vidas, de llevarnos al arrepentimiento y a la convicción de que nuestras vidas deben estar marcadas por esa cruz, deben estar comprometidas con esa cruz de vivir de tal manera que tu nombre sea glorificado. Padre, gracias porque solo en Cristo somos librados de la ira venidera. Gracias porque solamente en Él tenemos esperanza y consuelo para nuestras almas. Señor, bendice tu palabra, bendice a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.